El campo de Asturias hoy se encuentra en Llames de Parres, en el municipio de Arriondas, y estamos visitando a Montse Morán, nuestra abogada, que nos asesora y nos ofrece esa información para todas las personas que nos siguen, tanto en el periódico como en las redes sociales. Buenas tardes, Montse. Buenas tardes. Hoy te venimos a ver a casa. Sí, hoy en casa tocó. Porque además eres abogada y eres rural. Sí, la verdad que sí. Llevo ya unos cuantos años viviendo aquí y bueno, combino la abogacía con al final la afición que es el mundo rural. Y aquí nada, estoy encantada con los animales, la finca y demás, o sea que no puedo pedir más. Montse, hoy vamos a hablar precisamente del tema de la compraventa de fincas rústicas. Que a veces crea cierta controversia, desconocemos a veces la ley entre esa relación que existe entre el vendedor y propietario de la finca, si tiene arrendatario y si tiene colindantes, pues también tienen sus derechos. Explícanos un poco cómo funciona. Vale, a ver, por encima, porque aquí el problema que tenemos es que hay dos normativas que entran en juego. Por un lado, el Código Civil, que al final es como la norma general que regula las relaciones entre los particulares, y por otro lado, la Ley de Arrendamientos Rústicos. Entonces, en el momento que nos encontramos en una finca rústica, sea finca rústica por el uso o por el aprovechamiento de la misma o por el enclave en el que está, que también es otro caso en el que puede ser finca rústica, pues ya no es tan fácil, por decirlo así, el vender. En este caso entrarían en juego, por ejemplo, los copropietarios, el caso de una finca que está en una herencia en la que hay, por ejemplo, 3 hermanos que son propietarios, ¿no? También puede entrar en juego el arrendatario, si hay un llevador de la finca, el típico señor pues, que tiene el prado para el aprovechamiento ganadero o agrícola, y también los colindantes pueden entrar en juego. Entonces, bueno, así grosso modo por encima, hay como un régimen de prevalencia, ¿no? En este caso, si hay copropietarios, por ejemplo, el caso de los herederos, y hay arrendatario de la finca, tendría más derecho a la compra el arrendatario, siempre que acredite que bueno, es agricultor profesional. Otro caso que pueda haber, que haya arrendatario y que haya colindante. En este caso tendrá preferencia el colindante siempre que las dos fincas, la suya colindante y la que quiere comprar, sean de menos de 1 hectárea, de 10.000 metros. Y el tercer caso, que es el caso, por ejemplo, del copropietario y el colindante. Y aquí, por la propia norma, bueno, el Código Civil establece que tiene preferencia el copropietario. Un último caso que también se da a veces es que haya varios colindantes. Y ese, bueno, presenta problemática porque ahí el que tendrá acceso a la compra será el que tenga menor cabida. Y, por ejemplo, si tienen más o menos la misma cabida, pues ahí ya el que primero haya tenido conocimiento de esa venta y el que primero haya entrado a la rueda de la compra, por así decir. Es complejo. Y en el caso del arrendatario, cuando no existe contrato. Bueno, eso me lo consultan muchas veces. Oye, es que no, el arrendatario no tiene contrato con el propietario, que me lo dijo el propietario. Ya, pero es que un contrato no tiene por qué estar por escrito. Puede demostrarse de muchas maneras. Hay veces que se hacen transferencias bancarias, con eso ya, bueno, pues hay una relación entre las dos partes que puede ser constitutiva de un contrato de arrendamiento. O en otras ocasiones hay recibos, hay testigos, hay muchísimas posibilidades de acreditar un contrato que no sea con el mero contrato por escrito. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes sobre este tema? El colindante, siempre. Lo más habitual es que haya un colindante que se entere de que el de al lado vende la finca. ¿Qué ocurre? Que en muchísimas ocasiones, que yo creo que es la mayor parte, es zona urbana. Entonces ahí sí que no se puede hacer nada. Es zona urbana porque, claro, la gente, normal, es lo normal. Si al final tienes una finca al lado que es urbanizable, te interesa comprarla, ¿no? Entonces yo creo que es la consulta más típica. Sin embargo, en zona rural, lo más así controvertido es cuando hay un llevador de por medio, que al llevador no le gusta que haya un cambio de propietario, entonces siempre intenta pelear por quedarse con esa finca. Bueno, y en caso de zonas rurales... decías el tema de los herederos, que suele tener también complicaciones. ¿Qué es lo más habitual que se suele dar? En una herencia o cuando hay herederos, lo más habitual es que no se pongan de acuerdo con qué hacer con la finca. Ya sea porque haya vicisitudes entre ellos, haya problemas entre ellos o lo que sea, siempre hay alguno o que no quiere vender o que tampoco quiere quedarse con o que no quiere que el hermano se quede con. Entonces ese es el problema al que nos solemos enfrentar. Y lo más triste es que en no pocas ocasiones acaba yendo a subasta el bien en concreto y claro, pierdes muchísimo dinero.
O sea que hay que estar muy al día de estos temas legales respecto a las fincas rústicas, porque bueno, pueden causar muchos problemas, sobre todo a los propietarios, que aun teniendo los derechos sobre la finca, en algunas ocasiones pues tienen que adaptarse a normas legales con respecto pues a los colindantes, a los arrendatarios o incluso al resto de herederos. Sí, sí, así es. Y una cosa importante de la que no hablamos es que cuando hablamos de colindante, es colindante. No me sirve que haya un camino de por medio, una servidumbre, una riega, no, tiene que ser colindante. Y eso, claro, los propietarios, como bien dices, pues quieras que no, les ofende un poco y es mío, yo se lo quiero vender a quien yo quiera, ya, pero bueno, hay veces que la ley establece límites. Muchísimas gracias, Monse, y a seguir disfrutando de este paisaje que tienes aquí, Llames de Parres, que bueno, a la vista está de lo maravilloso que es. Sí, la verdad que tener el SUEVE ahí protegiéndonos, nada, es lo mejor que pueda haber. Bueno, y desde aquí me imagino que también se teletrabajará muy bien. Sí, sí, desde aquí muy a gusto, como veis, escuchando al Kiku de vez en cuando y poco más. Gracias, Monse. Gracias a vosotras.